Continuamos aquí en Más Torremolinos y lo hacemos con nuestra psicoanalista Laura López, a la que le damos la bienvenida. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy rosita tú, muy bella, como siempre. Yo vengo rosita aquí, con un color fuerte aquí para animarnos un poco. Bueno, y vamos a hablar de relaciones personales, porque, Laura, hay veces que hay gente que nos cae bien, gente que nos cae mal, o gente que a simple vista ya nos cae mal, ¿no? Vamos a saber, bueno, pues por qué ocurre esto, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos dentro de nosotros para que una persona nos caiga bien, nos caiga mal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es verdad o no? Que muchas veces a simple vista alguien dice, me cae mal, ¿no? O por algo que dice, por algún gesto que tiene contigo, ¿no? Por cualquier cosa, incluso sin conocer a la persona. Claro, es muy interesante eso que dices, porque es cierto que es que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Porque lo importante también es conocernos y conocer cómo son esos mecanismos en nosotros y cómo también nos pueden perjudicar o también unirnos a otras relaciones. Porque el hecho de que una persona rechace a otra, nada más conocerla, no tiene que ver con esa otra persona, sino que tiene que ver conmigo, con aspectos de mí que yo rechazo y que proyecto en la otra persona. Hay algo que no me gusta de mí, pero como somos ciegos a nosotros mismos, hay cosas que no podemos reconocer, lo que veo en el otro es como un espejo. Lo veo reflejado, no me gusta porque habla de mí y lo rechazo. Además nos damos cuenta que muchas veces las personas que para nosotros no son importantes o no despiertan en nosotros nada, es indiferente. Si vamos a un lugar y hay un grupo de personas, seguro que hay personas que tú te fijas, que yo no me fijo y al contrario, ¿no? Que no te produce, no te despierta interés porque no tiene que ver contigo. Si es que estamos nosotros siempre en el centro de la cuestión, con las personas que nos rodeamos, quién nos gusta, quién no nos gusta, porque habla de nosotros. Estamos constantemente hablando de nosotros mismos. Fíjate qué curioso. ¿Qué pasa, Laura, en el caso contrario, ¿no? Hay gente que a simple vista o nos cae mal recién conocerla, pero hay otra gente que nos cae súper bien, ¿no? Y que a partir de ese momento pues se puede entablar una relación de amistad. Claro, y eso también pasa con el enamoramiento, es muy curioso, ¿no? Porque realmente, claro, nos atraen las personas que están en relación con nosotros. Es decir, porque nos recuerda un rasgo que está identificado con nosotros, ¿no? El mecanismo de identificación es muy importante en el crecimiento, en el desarrollo de las personas, porque también hace que incluso cuando estamos en la televisión vemos a alguien, ¿no? Decimos, uy, mira, hace como yo, mira, dice como yo, ¿no? Es como que te identificas, como que te puedes atraer a la persona, ¿no? Y también lo vemos en la publicidad, con los influencers, con no sé qué. Ahí está en juego también ese rasgo de identificación, de decir, mira, es como yo, dice esto, dice lo otro, porque en realidad tu mirada está en esa cuestión de que es una cosa narcisista, ¿no? Es decir, que uno se refleja en el otro lo que quiere llegar a ser, una cosa del presente, ¿no? De que a lo mejor está haciendo algo que a mí me gustaría hacer o está en relación también con algo que hago, que soy, o viste como yo, o tiene rasgos parecidos a mí, o algo que me identifica a mi pasado, o también algún rasgo familiar de mi familia, o de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. ¿No? Siempre estoy en juego yo, por eso es interesante eso de que cuando no nos podemos quedar con ese primer impacto, ¿no? Sino que dar cuenta que así es como nosotros pues nos atraen o rechazamos las personas, que hay que dar una oportunidad también para conocerlo, ¿no? Porque no te ha pasado muchas veces que has conocido a alguien de la primera vez y te cae mal, pero por eso, porque te recuerda a ti algo y luego has entablado una relación con esa persona y has cambiado Bueno, la te forma cuento un de secretillo. pensar. Nuestro compañero Juan Antonio Jiménez, cuando yo entré aquí, era el que peor me caía de la tele. ¿Sí? Y decía, qué tío más estúpido que... O sea, era increíble, ¿eh? Y fíjate, Claro. ahora, pues somos uña y carne, ¿Ves? es cierto. Claro, sí, es que es así. Por eso digo que a veces no nos podemos dejar engañar por la mirada y tenemos que saber de esos procesos que hacen que nos unamos, rechazamos a otras personas y que siempre está en juego nuestro yo, ¿no? Laura, entonces es cierto, ¿no? Eso que dicen de que los polos opuestos se atraen, no para tema de pareja, sino para tema amistad o tema de personas que conozcamos. Sí, bueno, eso también es muy interesante porque también está la cuestión del amor y el odio, ¿no? Que también son la misma cara de la moneda, ¿no? Como que se transforma en lo contrario. Incluso lo vemos en las relaciones amorosas, ¿no? También se dice esa cuestión popular de que quien se pelea se desea, porque realmente es verdad, hay veces que hay sentimientos, afectos en nosotros bueno, que están reprimidos hacia la otra persona, a lo mejor se despierta en el otro un deseo sexual que yo no puedo aceptar y esa energía se tiene que transformar para que la conciencia parezca disfrazada. No puedo tolerar ese sentimiento, ese deseo que tengo hacia alguien y cómo hace mi aparato psíquico, lo transforma en odio. Odio a esa persona
fuertemente y es porque ahí hay un sentimiento oculto que yo no puedo reconocer, que está reprimido y que aparece así disfrazado de esa manera. Por eso hay cosas que no se pueden explicar con la razón, que tú dices, ¿cómo es posible que yo con esta persona tenga este afecto tan fuerte si no ha pasado nada realmente para que pase? O si ha pasado, realmente lo magnificamos muchísimo, ¿no? Y ahí entra en juego todas esas cuestiones de esos afectos reprimidos hacia la persona que no podemos saber de nosotros, ¿no? Laura, estamos viviendo una época de muchas restricciones, una época en la que hemos estado confinados en casa, en el propio municipio, sin poder ver amigos, a relaciones que tenemos en otros municipios, por ejemplo, ¿no? ¿Esto ha afectado a la relación entre las personas? Por ejemplo, el tiempo que hemos tenido que convivir muchísimo, ¿no?, con nuestra familia o con quien vivamos, esto ha llegado a hacer mella en familias, para bien o para mal, ¿no? Hay familias, por ejemplo, relaciones que se han unido mucho más y hay otras pues que se han roto por completo, ¿no? Claro, porque la convivencia, ¿no?, digamos que muchas veces magnifica también aspectos personales en uno, que a veces se disimulan un poco en el día cotidiano y cuando uno está más cerca del otro también hay que tener en cuenta ese mecanismo de proyección que estábamos hablando al principio, ¿no?, que cuando uno está frente a otra persona también ahí es donde surgen más roces, porque ahí es donde se magnifican aspectos personales, también tendencias infantiles que frente a la otra persona pues hacen como de pantalla, ¿no? Se magnifican mucho más. Entonces sí que es cierto que las relaciones más próximas te despiertan lo más bueno, pero también lo más malo de ti. Pero claro, no es porque esa persona te lo despierte, es que en ti se produce pues en esa cercanía todas esas tendencias infantiles, en esos roces, una cosa que te diga si no, a lo mejor no se pasa por la palabra también que se enquista pues cierta hostilidad hacia la otra persona, ¿no? Digamos que en la convivencia lo más difícil también es comunicarse y tolerar que el otro es diferente, que tiene su espacio, que también hay que respetar eso, y vamos con ideas también de cómo son las relaciones que queremos imponer al otro, o maneras infantiles de posesión, de celo, etcétera, que claro, producen en las relaciones pues una falta de privacidad también y de intolerancia, que claro, si no se revisa eso, si no aprendemos a convivir con la otra persona, pues se producen esos distanciamientos, ¿no? Pero claro, solo no se puede estar en la vida, hay que convivir con otras personas, no estoy yo solo en la vida, ¿no? Incluso, Laura, en esta época, en esta pandemia, pues hay relaciones que hemos retomado, ¿no? O relaciones que estaban un poco ahí apartadas y pues hemos vuelto a encontrar, ¿no? Te pongo el caso, por ejemplo, yo con las niñas del colegio, de mi escuela de toda la vida, teníamos un grupo de WhatsApp desde hace ya años. Y es cierto que sí, de vez en cuando pues se habla y tal, pero durante el confinamiento hicimos un par o tres de videollamadas en grupo, varias personas, y yo pensé, ¿por qué no hacemos esto más a menudo, no? Ha tenido que pasar esto para vernos las caras de nuevo, aunque sea a través de internet, ¿no? Claro, ahí vemos la importancia también de las relaciones humanas, es que sin otras personas no somos nadie y necesitamos esa proximidad con las personas que tenemos alrededor. Y claro, a veces uno cree que no tiene una relación con alguien, ¿no?, que está a la distancia, pero luego realmente vemos que no es así, ¿no? Que a veces uno habla de otras personas, las incluye y no tiene que ser una relación de que estemos físicamente al lado. Las relaciones tienen que ver con que yo incluya al otro, con que hable con la otra persona. Y claro, en la pandemia hemos visto que es verdad que hay relaciones que se han retomado y que se han despertado de alguna manera y que nos hemos aproximado más por esa necesidad también que tenemos de hablar, ¿no? Y si hablas de la infancia, ¿no?, de ese momento de la infancia, también es una cosa como de rescatar algo de uno del pasado, ¿no? Y que en situaciones a lo mejor pues difíciles, pues uno también recurre a esa añoranza, ¿no? Porque a veces también cuesta en esa incertidumbre agarrarse al futuro, ¿no? Y por eso... Laura, a veces también hay relaciones que se pierden a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, mi hija el otro día me decía, ay, el año que viene ya voy al instituto y si cambio de instituto, ahora qué pasa, porque mis amigas de... Entonces, a ver, yo le expliqué que amigos se quedarán de la infancia, pero que cada época de la vida pues tiene, vas al instituto, tienes nuevas amistades, vas a la universidad, claro, algunas de esas amistades se quedarán, pero otras quedarán en el camino, porque tendrás también nuevas amistades en la universidad, luego pasarás a un trabajo, a otro, y siempre hay gente que se queda realmente, pero hay otras relaciones que
pues que van quedando atrás, ¿no? Que Claro. han formado parte de nuestra vida, pero pues ya no la forman. Sí, claro, además que el ser humano también tendemos a idealizar bueno, las relaciones en el tiempo, ¿no? Es como una cosa de quedarnos sujetos a que esto tiene que ser para siempre, la eternidad, y vemos que en las relaciones hay veces que es inevitable, ¿no? Que uno tiene unos deseos que van hacia un lugar y otro tiene otros deseos, y es ley de vida que muchas veces no te encuentras en ese camino de la relación. Entonces a veces es inevitable que hay relaciones que se tienen que quedar atrás o que se transforman, claro, pero es que uno está en continua transformación y debemos darnos cuenta de eso, ¿no? Que lo más difícil para el ser humano también es esa cuestión de conocerse a sí mismo. A veces vamos con una moral, con unas ideas, por eso el psicoanálisis te ayuda a revisarte esos prejuicios que tienes, esas creencias que te impiden desarrollar también tus propios deseos, porque a veces que hay relaciones que no te ayudan ni te favorecen en nada a otro crecimiento que tú tienes o a otro camino que tú vas yendo, ¿no? Por él, ¿no? Entonces, a veces es necesario renunciar a ciertas relaciones, pero porque uno mismo está cambiando. Claro. Y claro, lo más difícil para el ser humano también es esa cosa de no renunciar a su deseo. Porque claro, cuando vamos renunciando a nuestros deseos, también se van produciendo problemas con las relaciones, porque tenemos que escuchar más ese recorrido que nosotros hacemos con nuestro propio deseo, que a veces pues utilizamos las relaciones para frenarnos. Y es importante pues bueno, que las relaciones se van transformando y que siempre va a haber compañeros del viaje, pero estar fijos a nuestros deseos, esas ideas que nos van a llevar bueno, también a convivir con otros, porque si para convivir con otras personas tengo que renunciar a mí, pues eso no es, digamos que no es una buena fórmula para vivir, ¿no? Porque al final vas a despertar hostilidad en las otras personas y a veces estamos con esa idea de fidelidad que es terrible, que ocasiona pues en las personas pues mucha insatisfacción, culpa, incluso encontrarse mal, ¿no? Laura, pues hemos aprendido hoy mucho acerca de las relaciones entre personas, relaciones de amistad, relaciones de pareja, de familia, de todo tipo, y es que es la vida, ¿no? Así es la vida, tenemos que seguir adelante con ilusión. Pues sí, Laura, gracias por acompañarnos Muchas una gracias. semana más, que tengas una feliz semana. Igualmente.